Gracias, Señor, porque tú permites que tu palabra edifique tu casa. Y le pedimos al Señor que nos use para que tu palabra edifique esta casa y sobre todo traiga paz a los corazones de aquellos que están aquí para recibirlo. Para mí es un tema muy interesante el que vamos a hablar hoy, pero más que interesante, es un tema fundamental y básico. Y ahora que estaba escuchando cuando los niños iban a su escuela dominical, que ahora me acordé que tenemos ya varias semanas donde se está trabajando el taller de la gracia, le confieso que no había conectado eso con la palabra de hoy hasta ahora. Y el Señor me había inquietado con el tema de viviendo bajo la gracia de Dios. Y para poder hablar de ese tema de la gracia de Dios, viene en continuidad a lo que las dos hermanas predicaron el domingo pasado, en el primer y en el segundo culto, donde era un poco llamar la atención para que nosotros pudiéramos hacer una revisión de cómo está nuestra vida espiritual. Aquellas cosas que sencillamente nos acostumbramos a hacer, porque nos acostumbramos, pero no porque estamos viviendo la verdadera relación con Dios. Y para hablar de la gracia, que es el fundamento, es uno de los fundamentos de nuestra doctrina y de la salvación, tenemos que conocer a Dios y tenemos que ver cuál es el origen. Sabemos que fuimos destituidos de la gracia de Dios en el Edén por una decisión de un hombre y una mujer. Y tenemos que estar claros que al final todos somos el resultado de nuestras decisiones. Porque vamos a hablar cómo Dios obra en nuestras vidas, pero para que las cosas pasen tenemos que tomar decisiones. Eso es todo lo que Dios quiere, que tomemos decisiones. Y esas decisiones es lo que van a darle el resultado de lo que nosotros vamos a vivir en esta vida. Lo primero es que toda la idea neotestamentaria de la redención y la salvación gira en torno a la gracia de Dios, manifestada en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, que es la base de nuestra justificación. Es decir, para hablar de salvación tenemos que hablar de gracia. Y para hablar de gracia tenemos que hablar el concepto de gracia, que la gracia como definición es un favor inmerecido que proviene de Dios. Un favor inmerecido que proviene de Dios. Es la actitud de Dios hacia el hombre y es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres rebeldes y pecadores. Cuando empezamos a alabar y adorar, hablamos del poder de Dios, pero también hablamos del amor de Dios y también hablamos de la gracia, porque son elementos fundamentales. El hecho de que nosotros tengamos acceso a la salvación es básicamente ¿qué? Es básicamente la manifestación del amor de Dios sobre nosotros. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios, pensemos en Dios, decide encarnarse para pasar a través de un madero donde se sacrifica a sí mismo para que nosotros podamos tener acceso a aquello que Él siempre quiso desde la creación, que nosotros tengamos vida eterna y gozo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos y aceptamos al Señor, porque se nos ha revelado la verdad. Se nos reveló la verdad, creímos y tuvimos acceso a la salvación. Gloria a Dios. ¿Quién da gloria a Dios por la salvación? Bien, tuvimos acceso por la salvación. Pero empezamos nuestra vida y siempre cuando aceptamos al Señor, normalmente es uno de los días más felices de nuestra vida.
Es uno de los días donde el gozo rebosa nuestro corazón. Y rebosa de nuestro corazón porque no sabemos qué pasa, pero estamos felices, gozosos, y no sabemos si es que no han quitado una tremenda carga de nuestros hombros. Carga con la que hemos llegado y hemos estado viviendo en este mundo hasta que el Señor nos toma esa carga y la toma para sí. Y es en ese momento que empezamos a vivir ese primer amor. Ese primer amor donde nos afanamos en buscar todo momento, donde leemos la palabra y sentimos cómo brota ese deseo y satisface nuestro corazón. Y tenemos ese primer amor, el famoso primer amor que dice la palabra. Donde nada más queremos ver, sino sencillamente, si fuera por nosotros, en ese momento tuviéramos 7/24 brevando de esa agua. Agua de vida, que purifica, que nos renueva nuestra mente. Y ahí viene un proceso que va acompañado de eso, que es la conversión. Bien, pero lo que no nos damos cuenta es que empiezan a caminar los días, los meses y los años, y ese primer amor empieza a apagarse. ¿Por qué? Porque permitimos que otras cosas, circunstancias, situaciones ocupen un lugar en nuestro corazón, desplazando la presencia de aquel que nos regaló al Consolador para que estuviera morando en nuestros corazones, que es aquel que se va a encargar de llenar este vaso de barro para que podamos vivir por gracia. Vamos a ver, y quisiera que nos acompañen con las citas bíblicas en la medida de lo posible, porque hay muchas citas bíblicas y no quisiéramos perder mucho tiempo en ellas, pero hay que fundamentar lo que se dice en este púlpito con la palabra. Acuérdense que decía que en la iglesia primitiva todos buscaban la palabra y veían que lo que se decía estaba de acuerdo con la palabra. Es algo que tenemos que nosotros comprobarlo siempre. No todo el que se para en un púlpito dice exactamente lo que dice la palabra, pero debe estar sustentado por lo que está en la palabra, porque es la única forma en que no tengamos doctrina de error. Y yo los exhorto. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios. Estamos hablando de la gracia, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, autor y consumador de la fe, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Acuérdense que estábamos muertos por el pecado. ¿Se acuerdan? Nacemos muertos al pecado, sin una relación con Dios. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados. Aún teniendo nuestros pecados y viniendo con ese bagaje de pecado, el Señor no nos estaba imputando el pecado. Es decir, no le estaba diciendo: tú estás lleno de pecado y vas a morir por el pecado pura y simplemente, sino así como te da la claridad del pecado y que el pecado es muerte, también te da la esperanza de vida. Y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que la reconciliación es algo que proviene de Dios y que no depende de nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para la reconciliación. Todo lo puso Dios para que se pueda obrar la justicia de Dios. Y no nos tomó en consideración para nada, sino que nos tomó en consideración solamente para recibirla, pero no para nosotros lograr la salvación a través de obras, porque la salvación no es por obra, es por gracia. Es por gracia. Pero usted me dirá: pero si entonces yo no acepto al Señor. Bueno, es revelada la presencia del Señor, pero tenemos que tomar una decisión. Y ahí sí tenemos que poner de nuestra parte. Ahí sí tenemos que tener un compromiso. Y esto es importante tenerlo. Saber que nosotros, para vivir bajo el imperio de la gracia, tenemos que tomar decisiones cada día y permanecer en esas decisiones que Dios te establece en su palabra cuáles deben ser. Y por eso en Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
gratuitamente, no nos costó nada. Al que le costó fue al Señor encarnarse y morir en la cruz. ¿Y qué nos pasa? Fui confrontado en esta semana. ¿Saben por qué? Porque el Señor me recordó y me dijo: no estás mirando suficiente la cruz. Mirando suficiente la cruz. En el caso personal, pasamos por una experiencia en estas últimas 2 semanas que nos puso en una situación de tener que buscar y confiar en Dios. Básicamente. Porque solamente se puede confiar en Dios. No confíe en más nada. No pierda su tiempo poniendo los ojos en ningún otro sitio. Entiéndase que el Señor obra a través de todo. Pero confíe solo en Dios. En más nadie. Y en ese momento nos pasa mucho a nosotros para poder vivir bajo la gracia. ¿Qué nos pasa? Cuestionamos: ¿por qué, Señor, no escuchas mis oraciones? ¿Por qué no he tenido una respuesta de ti? ¿Qué está pasando? Realmente, Señor, no merezco que tú me escuches. ¿Qué está pasando en mi vida que no siento que tú me estás escuchando y yo estoy vehemente buscando tu rostro? Y pienso que no me escuchas. Empieza a decaer tu semblante porque empiezas a creer al acusador de nuestras almas de: tú ves, tú no vales nada, tú estás descarriado y por eso el Señor no te está mirando. El Señor y tú no tienen una relación. Y empiezan todas estas ideas a anidarte en tu mente, a bombardear tu mente y a socavar tu fe. Pero no es menos cierto, que sencillamente lo que no hacemos es que seguimos mirando a la cruz. Y el Señor me mostraba lo siguiente: tú crees que yo voy a mandar a mi hijo a la cruz a morir por ti, a pagar tus pecados, y tú no me importas. Tú crees que yo me voy a encarnar para que se haga la justicia mía, sacrificando a mi hijo de una manera desastrosa, vituperado, maltratado, torturado, para pagar con su sangre el precio, para limpiar tus pecados y redimirte, y tú no vales nada. No estás mirando a la cruz. No estás mirando a la cruz. Porque si estuvieras mirando a la cruz, tú sabes que yo quiero estar contigo. Tú sabes que yo quiero extenderte mi gracia. Tú sabes que yo quiero caminar contigo. Ahora, ¿me dejas caminar contigo? No permitas que el enemigo te engañe. Mira a la cruz. Cada vez que haya una duda en tu mente de si Dios le importa tu vida, mira a la cruz. Y piensa en el sacrificio. En el sacrificio que fue no por nadie especial, sino para cada uno de nosotros. Para todos, porque Dios no tiene preferidos. Nos trata diferentes, porque cada quien necesita cosas diferentes. Pero todos somos iguales ante los ojos de nuestro Padre. Y todos tenemos, ¿y saben lo que significa ser iguales? Tenemos el mismo valor. Porque una persona aquí se pare a predicar no tiene más valor que el que está sentado escuchando. No es posición en el reino lo importante, es servicio en el reino y vivir bajo la voluntad de nuestro Padre.
Es todo lo que Dios quiere. No quiere más nada. Él todo lo puede y no necesita nada de mí. Él lo único que quiere es amarte. Es lo único que quiere es darte la oportunidad de la salvación. Para que podamos ser diferentes. Porque Dios hizo al hombre, ¿sabe para qué? Para ser eterno. Y no lo hizo para tener la muerte física, fue una consecuencia del pecado. Pero Dios permanece en su voluntad de querer ser, que el hombre sea eterno, fuera del pecado para vivir con Él. Y por eso el Señor facilitó la salvación a través de la gracia. Es por eso que la gracia, la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo. La presencia y el amor de Dios es la gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que fue el medio. Que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y poder para hacer la voluntad de Dios. Esa parte es importante. Poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos pasa en nuestra vida como cristianos? Que luchamos porque a veces, y decía Pablo, eso que quiero hacer no hago, más lo que quiero hacer no lo hago. Luchamos por hacer la voluntad de Dios. Y usted dirá, y fue lo que se habló aquí el domingo pasado en los cultos de primero y segundo culto, hacer la voluntad de Dios. Y nos estamos distanciando de la voluntad de Dios. Y decimos, sí, entonces, si no es con mi fuerza, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Vamos a entender otro concepto que me permito compartir con ustedes. Vamos a hablar de dos aspectos de la gracia de Dios. La primera ya la hemos hablado, que es cuando Dios nos ayuda a hacer o alcanzar algo que por nosotros mismos no podemos lograr. Caso, ejemplo, la salvación. Gracia por Dios, dada por Dios, porque nosotros solos no podemos lograrla. Eso llega a nuestras vidas por gracia, ¿correcto? Segundo aspecto de la gracia, y muy importante que quisiera resaltar en la mañana de hoy, que es, la primera es Dios por nosotros, ¿correcto? Esa forma de gracia, de tener acceso a la salvación, es Dios por nosotros, porque Dios va por nosotros a proveer esa gracia. La segunda, y en esto quiero que lo abracen y lo hagan suyo hoy, es la buena disposición que Dios da a alguien en particular frente a las demás personas, de forma tal que tú procuras el favor de Dios o la presencia de Dios en la vida de esa persona en ti. Y es lo que se llama Dios con nosotros, la segunda gracia, aspecto de la gracia. Dios con nosotros significa, ok, mírate la cruz, viste tu valor, viste cómo yo sacrifiqué a mi hijo para que tú pudieras tener acceso a la salvación. Bien, esto está fundamentado en la obediencia, en hacer la voluntad de Dios. ¿Y te va a dejar solo ahora? No. No, porque Él sabe que solo no lo vas a hacer. No vas a poder cumplir la voluntad de Dios solo a pura fuerza, porque si fuera así, fuera por obras. Entonces no nos sintamos desilusionados, desmotivados, por saber que a veces nos sentimos sin fuerzas para poder hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cómo así? Que no me sienta desmotivado, que no me sienta desencantado porque veo que no tengo la fuerza para cumplirla. No, lo que pasa es que no lo estás haciendo adecuadamente, porque si tú procuras que Dios esté contigo a través de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Él te da las fuerzas. ¿Para qué? Para no ser esclavo del pecado, sino ser siervo del Señor. Por lo tanto vas a tener las herramientas para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta buscar la gracia de Dios todos los días. Tomar nuestro corazón y ponerlo a los pies de su trono y decirle, Señor, heme aquí, siervo inútil. No puedo con esta circunstancia o esta situación, Señor. Quiero hacer tu voluntad porque es mi decisión, que es lo único que está pidiendo.
Quiero hacer tu voluntad, que es mi decisión, pero me faltan las fuerzas para poder hacerla, Señor. Y es aquí donde yo vengo a los pies de tu trono para pedirte, Señor, rogarte, Señor, que me dé las fuerzas para hacer tu voluntad. Y el Señor te va a dar en demasía. Te va a ungir en demasía con la presencia de su Espíritu. Te va a llenar de aceite, de unción, para que tú puedas hacer la voluntad del Padre. Entonces no permita que te sientas acusado. Ese es el momento donde tú tienes que mover tu rostro y ver a tu Padre, mirar a la cruz y decir: yo valgo porque Jesús murió por mí y Dios quiere que yo sea salvo. Él me dará las fuerzas para hacer su voluntad. Pero es mi decisión que quiero hacer su voluntad. Lo que no podemos hacer, hermanos, es mirar a la cruz y decir: yo sé que yo valgo para Dios. Muy bien, pero yo quiero hacer mi voluntad. Señor, ven con tu espíritu a hacer mi voluntad y satisfacer los deseos de la carne, que muchas veces caemos en ese gran error. Y entonces no vemos la mano del Señor obrar en nuestras vidas. Y al no ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, ¿qué nos pasa? Empezamos a perder fe. Se empieza a diluir la fe, porque la fe se fortalece con los testimonios, con la obra de Dios en tu vida. Así es que se va fortaleciendo la fe. Cuando tú eres sano de una enfermedad, ¿qué hace? La fe se multiplica por N veces. Cuando tú ves a otra persona que Dios lo ha sacado del lago cenagoso y lo trae y lo limpia, y tú ves de dónde lo trajo, tú dices: la fe mía crece por el testimonio. Porque nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, que hace y obra hoy en la vida de cada uno de nosotros. El desánimo es algo que el enemigo utiliza mucho en nosotros. Muchas veces por nuestra impaciencia queremos las respuestas del Señor hoy, aquí y ahora. A veces tienen que ver con situaciones que se van dando en la vida y tú quieres que se resuelvan rápido para tú tener paz. Pero acuérdese lo que dice el Señor: yo puedo tener paz en la tribulación. Nadie ha dicho que las cosas, los expedientes tienen que cerrarse para tú estar en paz. Eso no es lo que dice la palabra. Señores, Pablo, en medio de la cárcel, estaba adorando y cantando, metido en una mazmorra allá abajo. Y su corazón estaba gozoso, como muy poca gente que estuviera libre pudiera estar. Entonces, para alabar y adorar, como hizo nuestra amadísima hermana Judy, no tiene que haberse cerrado un expediente, porque ella vive gozosa en medio de su tribulación. Y Dios la fortalece, porque eso solamente lo hace la presencia del Señor en su vida. Dios me la bendiga grandemente. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿por qué mencionamos? Porque es un testimonio, señores. Y nosotros crecemos con el testimonio de nuestros hermanos, de personas de carne y hueso que están alrededor de nosotros, que están viviendo circunstancias muchas veces más difíciles que las que estamos viviendo, y vemos como Dios obra en su vida, tomando su corazón y llenándolo de amor y su presencia. Es increíble cómo muchas veces las tribulaciones nos hacen tambalear. Y no solamente eso, muchas veces esas tribulaciones tienen que ver para que tú no sigas haciendo lo que Dios te puso a hacer en su reino. Y le voy a hacer un testimonio corto de algo que nos pasó a nosotros en mi familia en estas últimas 2 semanas. 3 semanas, ¿verdad, mi amor? 3 semanas. A mí me llamaron en la mañana y yo se lo conté a mi pastor, y yo lo digo aquí hoy porque sé que puede edificar vidas, para que entendamos. Me llama una persona que normalmente no me llama, que no tenemos una relación fluida ni nada de eso, y me llama en la mañana, un día en la mañana, para decirme: soñé contigo anoche.
¿Y qué pasó? Me dijo, mira, te estoy llamando porque el Señor me puso esto en un sueño y yo te lo tengo que decir porque no me puedo quedar callada. Y era que tú estabas en un programa de televisión, en una entrevista, y te dio un infarto y moriste ahí. Eso fue el miércoles, un miércoles. Y el jueves, todos los jueves, con mi amada esposa y los pastores Piñeiro, nosotros vamos al programa de la iglesia, el programa de televisión de la iglesia, a hablar sobre familia. O sea, que estamos hablando de que me llaman el miércoles, o el martes, o el miércoles, y ya el jueves yo tengo el programa de televisión. ¿Sí o no? Ah, qué aprensión. Bueno, entonces, ¿qué hace mucha gente? No, yo no voy a ir al programa hasta que esto no se resuelva. ¿Verdad? La racionalidad del hombre. Yo no voy a ir al programa hasta que esto no se resuelva, porque si es ahí, ya yo sé que es ahí. Entonces, no voy a estar en escenario hasta que yo no me chequee y me investigue todo lo que va a pasar. Bueno, sin embargo, el Señor me hizo sentir algo rápidamente. Me dijo, en mi corazón yo sentí, si algo te dice el Señor, no es verdad que nadie le va a decir al Señor, tú te vas a morir mañana, sino para que haya oración o para que se haga una serie de cosas espirituales, pero no porque es no es un llamado a, mira, este es tu día y mañana te toca, así que recoge todo lo bate y vamos. No funciona así. Dios lo hace para edificar, para fortalecerte, para entender las cosas. Por un lado, y otras veces porque el enemigo te tira dardos, para que tú no hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero el enemigo es muy sabio, porque hacían como 3 o 4, como 2, yo le puedo decir como mes y medio, que todo en mi mente chequearme las arterias del corazón, porque en años anteriores he tenido el colesterol un poco alto, para no decir alto, y entonces había puesto algo, un pensamiento en mi mente de, mira, hay aprensión, tiene que hacerte. Finalmente un primo mío se había hecho una prueba 2 semanas anterior, mi hermano que es médico, y le salió que él tenía una obstrucción de un 90%, pero no había tenido síntomas. Y estaba caminando, ya ustedes saben, con todas esas arterias taponadas. Y después viene de esto y me dicen lo que me están diciendo. Digo, bueno, pero aquí hay algún mensaje para chequearme. Bueno, hablo con mi hermano que es médico, me dice, y yo le cuento, porque ya él es cristiano, que fue al retiro. Le digo, mi hermano, yo me voy a hacer esto porque hay que ser sabio. Si el Señor dice algo, a lo mejor el Señor lo que quiere es levantar una bandera para que yo me chequee, porque eso también pasa. ¿Sí o no? ¿Verdad, hermano Orlando? Y empiezo el proceso para poder sacarme y prepararme para hacerme una prueba que se llama una angiotomografía. Que siendo asmático es complicado porque es un medio de contraste, no importa. Duramos 2 semanas y media en ese proceso, pero yo fui a mi programa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo que pensaba, si voy a morir en un programa que sea haciendo la obra del Señor. ¿Qué mejor sitio para que el Señor me mande a buscar que haciendo lo que Él me mandó a hacer? ¿Está claro? No nos perdamos en eso, porque todos vamos a morir. Lo importante es qué va a estar haciendo tú en el momento que vayas a morir. Bueno, señores, me hicieron la prueba el miércoles pasado. Me dicen 48 horas para entregarte el informe. O sea que ustedes saben que eso normalmente genera aprensión. Bueno, ¿qué me va a salir? ¿Qué no me va a salir? Y normalmente los temas de médico a mí me dan aprensión, pero sin embargo en esta vez el Señor me dio paz. Yo me hice mi estudio, venía el viernes, y es más, quien fue a buscar el estudio fue mi esposa, ni siquiera yo, porque uno va de una vez, déjame ver, yo quiero ver la primera hoja. Y mi esposa fue a buscar y me dice, yo le digo, ¿quién va a buscar? Y ella me dijo, yo lo voy a buscar, no te preocupes. Digo, tranquila, ve a buscarlo. Y yo fui a trabajar normalmente, fui a hacer un trabajo el viernes, y a las 3 de la tarde me llama mi esposa, me dice, mi amor, todo te salió bien. Nada te salió anormal. Veo que tu válvula está normal, pero vamos a ver, cuando ella me traía el informe, hay que ver lo que puede ser los depósitos de calcio, ¿correcto?
para ver cuál es la obstrucción de las arterias. Y hay un número que se llama Armstrong, calcio de Armstrong. Bueno, hermanos, para yo decirles lo siguiente, excepto 2 arterias, tenían una breve plaqueta que no era representativo para una persona de mi edad. Para que ustedes puedan entender, ese número llega hasta más de 400. Y a mí me había salido 7 en una y 14 en otra. ¿Qué significa? Prácticamente inexistente. Se lo mando a mi hermano y él me llama efusivo, el médico, y me dice, óyeme, pero tú no tienes absolutamente nada. Yo nunca pensé que te iba a salir eso de esa manera. Y en ese momento entendí por revelación que muchos de los problemas de salud de nosotros o de llamado no necesariamente tienen que ver con que realmente se va a presentar, sino son situaciones que el enemigo utiliza para desenfocarte. Y si hay algo importante en la vida de un cristiano es no desenfocarse. Porque ustedes ven, Pablo, a mí me gusta mucho la transformación de Pablo, una persona difícil, incómodo. ¿Se acuerdan? Le caía atrás a esos cristianos porque era judío. Ese judaísmo que tenía era terrible. Y era un hombre impetuoso, rabioso, pero enfocado. Y el Señor lo agarró a Saulo, que lo convirtió en Pablo, y le dijo, eso que tú tienes yo lo necesito, lo que pasa es que tú estás mal enfocado, hay que ponerte en este nivel. Y vamos a utilizar todo eso, porque eso yo te lo di a ti, para un propósito. Lo que pasa es que tú no lo tienes en el propósito correcto, ponlo al servicio del reino y tú vas a ver lo que va a pasar. Eso nos pasa a nosotros en la vida. Por eso es tan importante, hermanos, y yo quiero llamarlo a la reflexión por lo siguiente. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando a través de la iglesia somos llamados a participar en las obras del reino. Porque muchas veces creemos que estamos muy sobrecargados. Pero busque la dirección del Señor y el Señor le va a mostrar a usted qué Él quiere con usted. Porque al final, cuando somos salvos, ya no tenemos un propósito de vida nuestro, sino el propósito que Dios quiere para nuestra vida, que es servir al reino. Eso fue lo que dijimos, que somos siervos de Jesucristo. Nos saludamos, hermano, ¿y usted qué es? Siervo de Jesucristo. Ya usted ve, aquí estoy para servir. Y usted lo llama y le dice, miren, necesitamos que el martes nos vamos a reunir en el ministerio para tal cosa. Ah, yo no puedo el martes, porque fíjate. ¿Y el jueves? No, tampoco el jueves. Y entonces pasa de nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, llega al nivel 7, 8. No voy a dejar el 7 porque el 7 es el número perfecto del Señor. El nivel 8, el 9, el 10. Y entonces nos desenfocamos porque el enemigo tiene mucha facilidad para desenfocarnos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no estamos buscando vivir por la gracia. Y ahora le voy a dar algunas anotaciones rápidamente, cómo nosotros podemos vivir para que Dios viva con nosotros por medio de la gracia. Rápidamente unas anotaciones. Sea humilde de corazón. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto es importante, oigan esto. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que tú tienes, hermano querido, hoy, te lo dio Dios. Por gracia. Porque nadie fue a elegir en un panel, yo quiero las habilidades y cualidades A3, B2, como si fuera una neverita de refresco. ¿Verdad que no? No. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. No es que él se estaba vanagloriando, cuando él dice, y por su gracia su gracia no ha sido en vano conmigo. No es una vanagloria. Van a ver lo que dice el siguiente. Dice, porque dice, antes he trabajado más que todos ellos. Tampoco es una vanagloria. Porque viene al final, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¡Wow! Si nadie da un aplauso aquí, yo no sé dónde estoy. Y lo voy a desmenuzar un poco. Dice, y su gracia no ha sido vano conmigo, porque la gracia Dios nos la pone a todos. Algunos aprovechan esa gracia y otros no la aprovechan. El que no aprovecha la gracia que Dios te está poniendo en la mano, está siendo vana la gracia. ¿Estamos claros?
Y dice, y para que se vea que no ha sido en vano conmigo, antes trabajamos más que todos ellos. Quiere decir, yo me ocupé de aprovecharme de esa gracia. No es que yo me la gané, no, sino que me pusieron el plato y yo me ocupé de tomar ese plato. No lo dejé ahí, sino lo tomé. Y dice, pero no yo, o sea, pero acuérdate que eso que tú me estás entregando, no soy yo que lo he provisto, sino eres tú que me lo estás entregando, Señor. No yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. O sea, Dios en gracia te provee todos los días. Pero hay que tener un corazón humilde. Hay que ser humilde. Hermanos, mire, si hay algo que a mí me confronta todos los días, se lo digo de verdad con mi corazón en la mano, es la carrera que veo muchas veces en las iglesias. No estoy hablando de buenas nuevas, estoy hablando en las iglesias en sentido general. ¿Estamos de acuerdo? De buscar descollar o destacarse. No por hacer las cosas que Dios te manda, sino porque los demás te reconozcan una honra por hacer el servicio de Dios. Hermano, eso carcome el corazón y a Dios no le agrada. No busque exaltación. No necesitamos ser exaltados para hacer las cosas del Señor. Todo lo contrario, el Señor te dice, hazlo en lo privado para que te honre en público. Porque si tú lo estás haciendo en público, ya tu honra está ahí, que es de los hombres, y esa desaparece tan pronto se van los hombres. Y la humildad tiene que ver con eso. No me hable de otra cosa. La humildad tiene que ser que usted sea transparente en la iglesia. Que usted sea transparente en la iglesia. Y el pastor me dio una enseñanza en esta semana que a mí me tocó el corazón sobre el tema de cómo tener la misericordia. Porque también hay que ser misericordioso. Y con la sabiduría que Dios le da a ese señor que está ahí, que yo lo bendigo con su esposa. Lo bendigo grandemente porque han sido una bendición para mi vida y mi familia. Porque Dios habla a través de ese hombre. Me dijo algo que me impactó y me dijo, estábamos hablando sobre ayudar a hermanos. Si usted quiere ayudar a un hermano, ayúdelo a través de la iglesia. No lo ayude directamente. ¿Qué significa eso? Mejor lleve esa ofrenda a la iglesia y que la iglesia lo haga directamente. ¿Ustedes saben por qué, hermanos? Para que no haya una relación de deuda entre el hermano que usted está ayudando. Porque a quien usted le da la cara para ayudarlo, él no está viendo esa ayuda de parte del Señor. No está viendo una bendición de parte del Señor, sino está viendo usted y está comprometiéndose con usted. No lo haga así. Cuando llega a través de la iglesia, él ve la gracia de Dios llegando a través de su casa, a través de los medios necesarios para que solamente esa persona tenga que ver hacia el cielo y ver la gloria de Dios y darle gracias a quien tiene que darle gracias. Número 2, estudiar y obedecer las escrituras. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Está hablando de salvos por gracia, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis en vida en su nombre. Quiere decir, para hablar de gracia tenemos que leer la palabra. Si no leemos la palabra, no vamos a conocer a tu Dios. Y si no vas a conocer a tu Dios y a mi Dios, no vamos a poder hacer su voluntad. Por lo tanto, hay que escudriñar las escrituras, porque Dios te habla a través de la palabra. Se ha dicho muchas veces, pero hoy le pido que hagamos una reflexión. ¿Cuánto leímos la palabra esta semana? ¿Cuántos días y cuántas horas le dedicamos a escudriñar las escrituras? Y sigo. Orar, Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay que orar para buscar la gracia. Estamos hablando entonces, ¿de qué? De estar llenos del Espíritu Santo, de orar, de leer y escudriñar las Escrituras, de ayunar también, Mateo 6:16. Y cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Quiere decir, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo cómo ayunar, pero te está diciendo que hay que ayunar. ¿Para qué? No para los hombres, sino para buscar intimidad con Dios. Para buscar la gracia de Dios. Practica y reciba la misericordia, ayuda y la verdad. Proverbios 3:3. Misericordia y verdad no se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallará ¿qué? Gracia. ¿Y hallará qué? Gracia. Y buena opinión ante los ojos de ¿quién? Del que importa, que es Dios. No de más nadie. Misericordia ante los ojos de Dios. Práctica de la misericordia ante los ojos de Dios. No dice ante los ojos de los hombres. Quiere decir que hay prácticas en nuestras vidas que nos alejan de que Dios esté con nosotros y que la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Wow. Dice 4:6, en Hebreos 4:6, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, que es el ayudador. Ahí es donde está el fundamento de cómo podemos hacer. Uno de los fundamentos de cómo podemos hacer la voluntad del Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿qué tenemos que hacer? Buscar santidad. Buscar santidad. No dejen que los pecados estén en nuestras vidas, porque eso corta nuestra relación con Dios. No, hermano, es que pecamos, sí pecamos. Pero raudo y cual veloz debemos ir a pedir perdón al Señor. Todos los días. 4:16. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que yo dije? 16, sí. Sí, 4:16. Dije 4:6. Perdóneme. Gracias, amado. Por eso es tan importante que nosotros confesemos nuestros pecados todos los días. Todos los días. No se acueste sin confesarse. No se acueste sin tener una relación y cerrar el día. En 0-0 su contador. Termine su día en 0-0. Antes de dormir, dedíquele un tiempo al Señor y dígale: Señor, te pido perdón por lo que ha habido en mi vida, lo que ha pasado. Revélame lo que no te gustó para no repetirlo. Y aquello que estoy consciente, Señor, ayúdame y dame el poder en tu espíritu para no cometerlo mal. Y el contador termina en 0-0. ¿Cómo empieza el siguiente día? Contador de pecado en 0-0, pero ¿dónde tiene que empezar ahora? En 100%, ¿qué? El agradecimiento. Y empiezo el día agradeciendo al Señor el día que me regala. Empiezo agradeciendo, termino cerrando los pecados, el contador. Y siempre empiezo mi día lleno y quito todo lo que me estorba para que el otro día siga estando lleno. De forma tal que pueda vivir bajo la gracia y con la gracia del Señor. Siguiendo rápidamente, cuídese de no contaminarse y ser enlazado por el pecado, que ya lo hablamos. Si quieren hablar de eso, Romanos 6:12 es espectacular. Del 12 en adelante, y hay todas esas citas bíblicas, esos versos que están ahí, hay que leerlos. Eso es una prédica por sí solo. Guarde su corazón de resentimiento y la amargura. En Hebreos 12, y le pido que lean también en Hebreos del capítulo 12, pero voy al versículo específicamente 15. Dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Oigan bien, ¿cómo? No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos se han contaminado. O sea que la raíz de amargura me separa de la gracia de Dios. Sí, hermano, lo separa, lo dice ahí. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón. Y esa raíz de amargura, ¿cómo viene? Pídale al Señor que le sane su corazón. Porque esa raíz de amargura puede provenir de una ofensa que alguien le hizo. No espere que esa persona le pida perdón para estar en paz, hermano. Mucha gente no está en paz hasta que la otra persona no viene a pedirle perdón. Usted no necesita eso. Usted lo que necesita es decirle al Señor que le sane, porque el perdón viene de usted. Es por gracia. Acuérdense que nosotros fuimos perdonados sin haber
pasado por un proceso como debimos haber pasado, sencillamente porque Dios nos lo regaló. Entonces, al otro, sea hermano o no sea hermano, usted no lo va a perdonar. Estamos llamados a perdonar. De hecho, la oración que el Señor nos enseña, ¿qué es lo que dice? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que hay una condición preexistente de perdón para poder mantener esa relación y para que mis pecados sean perdonados. Busque la sabiduría y buen entendimiento. En Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Wow. Esfuércese cada día por seguir creciendo en la vida. En 2 de Pedro 3:18, que hablamos de eso hoy, dice, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Hermanos, si eso no nos pone a pensar y a entender que sí podemos, yo les recomiendo, vayan a la palabra de Dios y oren. No hay oración, sobre todo cuando lo que quieres tú a través de esa oración es tener y mejorar tu relación con Dios. Esa respuesta no tarda. Por favor, le pido que nos pongamos de pies. En actitud de oración, hermanos, de verdad, este es un momento para todos poner nuestros corazones frente al Señor como ofrenda. Ofrendemos nuestro corazón esta mañana. ¿Soy salvo? No, no es suficiente. Ofrendemos nuestro corazón esta mañana. Todos los días démosle nuestro corazón al Señor. Ser salvo es una carrera hasta el final. Y tenemos que permanecer bajo la gracia. Y esto implica humillarnos cada día y entregarnos. Es más, conviértase todos los días. Conviértase todos los días. Hoy es el primer día. Vamos a proclamar que hoy va a ser el primer día del resto de nuestra vida bajo la gracia y el poder de Dios. Lo que vamos a orar, yo les pido, señores, que si lo vamos a hacer, pero háganlo de corazón. No lo hagan por repetición. Porque Dios va a responder la oración de aquel que lo hace de corazón. El que lo vaya a hacer y no lo siente, mejor no lo haga. Pero yo estoy seguro que todo el mundo lo va a hacer aquí. Y aquel que no es salvo, aquí hay alguien que no haya recibido al Señor, que levante la mano, por favor. No hay nadie que no haya recibido al Señor aquí esta mañana. No tenga miedo. Levante la mano. Bueno, si es así, todos somos salvos aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar en actitud de reverencia, inclinando nuestros rostros. Decimos, Padre amado, Padre bueno, Padre santo, amado Señor, yo te doy gracias por el favor inmerecido que tú, a través de la gracia, enviando a tu Hijo a morir en la cruz para redención y pago a través de tu sangre y libertarnos el pago del pecado, Señor, para que hoy podamos disfrutar de una vida nueva, una vida eterna y disfrutar de la salvación. Todos los días, Señor, miraré a la cruz para ver el valor de mi vida a través de la gracia de tu Hijo en la cruz. Pero hoy vengo ante tu trono, Señor, con toda oración y ruego, en acción de gracias, como dices tú, Padre, en tu palabra, para pedirte, Señor, primero entregarte mi corazón nueva vez. Hay muchas cosas en mi corazón que no están bien, Padre. Hay dolor, hay amargura, hay penas que aún estando en tu camino, Señor, no he podido superar. Pero hoy tu palabra me revela que no han sido sanadas porque no he querido
caminar contigo en la gracia, Padre. A partir de hoy, Señor, tomo una decisión. Porque lo único que tú estás esperando, amado Dios, es una decisión de mi parte, Padre. Hoy tomo una decisión, mi amado Señor, para que a partir de hoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Te pido que tú camines conmigo y que tu gracia me alcance cada día a través de la presencia de tu Espíritu ayudador y consolador, el Espíritu Santo, para que Él me ayude, Señor, a pedir lo que necesito a ti, no lo que yo creo, sino lo que Él escudriña en mi corazón y que sabe que yo necesito, para que a través de esa relación, mi amado Señor, mi vida sea bendecida. Revélame el propósito que tú tienes cada día para mí, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad, y dame la fuerza para hacer tu voluntad. Dame la sabiduría para tomar la decisión adecuada para permanecer en la gracia, Señor. Porque sé que lo único que tengo que hacer es caminar contigo, Señor. Quiero caminar en tu camino, en tu vereda. No desplazarme ni a la izquierda ni a la derecha, sino vivir permanentemente haciendo tu voluntad. Y que cada día no caiga en el error de tomar decisiones inminentes sin consultar contigo, para saber cuál es tu voluntad en cada una de las cosas que hacemos y de las decisiones que tomamos. Padre, te pido que bendiga la vida de cada uno de los hermanos que están aquí en esta casa hoy. Que haya una revelación especial en sus vidas en el día de hoy. Que haya una manifestación de tu presencia. Y que haya sanidad en los corazones, Señor. Para que podamos acercarnos al trono de la gracia y caminar libremente, Señor. Que haya gozo en nuestro corazón a pesar de las circunstancias. Padre, y que podamos ver con discernimiento de espíritu lo que viene de ti y lo que no viene de ti, para desechar aquello que no viene de ti y para abrazar lo que viene de ti. Aprender de cada situación o circunstancia o tribulación, porque van a ser de crecimiento y bendición para nuestra vida, entendiendo que tú no hiciste para vida eterna, contigo eternamente, viviendo una vida gozosa y fructífera. Que aunque estamos pasando tribulación en este tiempo de este mundo, es un breve tiempo. Un breve tiempo comparado con la eternidad. Gracias, Padre, porque revelaste la eternidad en nuestras vidas. Y tu palabra fue revelada en nuestras vidas, por lo cual nosotros te aceptamos como Señor y Salvador. No permitas, Señor, que demos un paso atrás. Un solo paso atrás, ni para tomar impulso. Porque el impulso no viene de nuestras piernas, sino viene de tu espíritu. Y para eso no tenemos que mirar atrás, ni apoyarnos solamente que en Cristo Jesús, en la piedra, que es la roca que me fortalece. Declaro hoy que tú te fortaleces en mis debilidades, Señor, porque tú lo declaraste en tu palabra. Yo declaro que lo entiendo, que lo comprendo y me apropio de ello, Señor. Padre, gracias por mis debilidades. Padre, gracias por mis debilidades, que en ellas tú te glorificas. Sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos para ti. Amén. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos.